Estamos de vuelta en esta edición de Mesa Central Domingo. Lo que suena de fondo es Quincy Jones, que ayer estuvo de cumpleaños, nació en 1933 y cumplió 87 años, música que no le gusta a uno de nuestros panelistas, Oscar Landerreche. Oscar, bienvenido al panel constituyente Con ese de Mesa Central Domingo. Saludo, Iván. Muchas gracias por estar acá, por estar esta mañana de domingo. Don Juan José Santa Cruz, ahora voy a partir por los hombres. En el panel anterior partí por las mujeres. Don Juan José Santa Cruz, muchas gracias, muy buenos días. Javier Aparada, muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, son 10 para la una casi. Natalia González. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos partiendo, hay dos por el apruebo y dos por el rechazo en esto. ¿Por qué estás por el rechazo, Juan José Santa Cruz? A ver, primero voy a partir diciendo que mi primera elección fue la del año 80, la Constitución de Pinochet, que voté rechazo. ¿La primera vez que votaste? La primera vez en mi vida que voté. Y luego el año 2005 me dijeron que la Constitución del Lago era una Constitución democrática. Y hubo un tremendo acto, yo pertenecía a la Concertación, donde todo el mundo de la Concertación valoró esta nueva Constitución o esta gran reforma de la Constitución y que teníamos un régimen democrático, y todo ese mundo lo celebró, un mundo que luego empezó a renegar de lo que había hecho, habiendo estado casi todos 25 años en el Estado sin lagunas previsionales, y vinieron a desconocer la Constitución que habían hecho. Uno puede darse cuenta que está equivocado, digamos. No, si yo encuentro que el derecho de estar equivocado uno lo tiene, y el de cambiar de parecer también. Ahora encuentro que fue bien tardío. Bien tardío el cambio de parecer, porque durante 20 años se gobernó y se nos dijo algo, y yo me quedo con lo que me dijeron en esa época, que esta era una constitución democrática y legítima. Javier Apará, ¿te sientes aludida? Sí, pero antes yo no puedo partir este programa sin hacer un homenaje al padre Mariano Puga, que falleció ayer. Él es parte muy importante de la historia de este país, de la historia democrática y de un valor que creo que hoy día con el coronavirus es muy importante que lo volvamos a encarnar todos, que es la solidaridad. Así que sí, eso lo recordamos también al principio del programa. Sí lo vi. Mira, yo creo que Chile tiene una oportunidad inédita en su historia republicana, pero además, como otras veces, una posibilidad inédita en la historia democrática del mundo, que es construir en democracia y además en paridad la Constitución que va a regir los próximos 40 o 50 años. Yo creo que los chilenos, las chilenas nos debemos esta posibilidad, que personas que opinamos distinto tengamos en democracia la posibilidad de decir cuáles van a ser las reglas, la distribución del poder, como decía el ministro Briones, qué derechos van a estar en la Constitución, porque lo que hoy día tenemos, si bien ha tenido múltiples reformas y evidentemente el año 2005 ocurrió lo que tú decías, hay unas normas que todavía siguen prohibiendo o no dejando que cuestiones muy centrales en la Constitución sean discutidas en democracia, que son los quórums supramayoritarios y el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Entonces, mi invitación a Juan José, a todos los que hoy día están por el rechazo, es que discutamos en democracia cuál es la mejor constitución y que ellos defiendan su modelo de constitución y que la enorme diversidad que está por la apruebo discutamos el modelo de constitución que queremos. Natalia González, ¿no parece sensato discutirlo democráticamente? A ver, yo tengo razones de fondo y de forma para votar rechazo el 26 de abril, supuesto que va a haber plebiscito el 26 de abril, porque yo creo que la situación sanitaria ya lo vamos a conversar, sí, va a meritar una revisión, pero supuesto que el plebiscito es así. Mira, la razón de fondo tiene que ver con los contenidos actuales de la Constitución. La verdad es que me ha tocado en este último tiempo profundizar aún más en los conocimientos de la Constitución, dar charlas al respecto. Y fíjate que mientras más uno revisa la Constitución, te das cuenta que hoy día la Constitución pone al centro a la persona, pone al centro a los cuerpos intermedios de la sociedad, y con cuerpos intermedios me refiero a juntas de vecinos, asociaciones, centros de estudio, empresas. El Estado está al servicio de la persona humana en la Constitución, el Estado tiene que actuar en un marco de Estado de Derecho. El Estado nos garantiza una serie de, la Constitución nos garantiza una serie de derechos y libertades que a mi juicio abren llaves. Cuando, por ejemplo, se nos garantiza el derecho a la seguridad social, a la libertad de enseñanza, a la educación, la Constitución no se pone en un modelo. La Constitución lo que dice es que el sistema puede ser provisto por mecanismos públicos o privados. Entonces yo creo que nosotros tenemos hoy día grandes avances logrados en nuestra Constitución en términos de derechos y libertades, en términos del resguardo del Estado de Derecho, en términos de que la persona está antes que el Estado. Eso por una razón de contenido, a mí me parece que lo que hoy día consagra nuestra Constitución ha permitido además que Chile durante estos 30 años tenga el desarrollo que ha tenido.
¿Hay aspectos que reformar? Me parece que sí, pero eso me parece a mí que no amerita partir de cero y tener que discutir desde cero estas libertades que como ciudadanos hemos ganado. Eso además de la forma, que tiene que ver con un procedimiento bastante largo, 2 años, incierto, y que si bien yo puedo concordar con Javiera en que sería quizás deseable que nos diéramos una constitución democrática, a mí me preocupa el ambiente en el que esta discusión va a tener lugar, dado lo que está pasando hoy día, ¿no? ¿No garantiza, Oscar Landerreche, derechos y libertades, como dice Natalia González, la Constitución del 80? Algunos sí, algunos no. Lo primero que hay que decir es que los cuerpos constitucionales en ninguna parte del mundo son estáticos. No es cierto que uno llega definitivamente al cuerpo constitucional perfecto. Si uno mira la Constitución de Estados Unidos, tiene 20 y tantas enmiendas que se van haciendo cada 20 años, van haciendo un cambio constitucional. La Constitución del Reino Unido, que por si acaso sí existe, alguna gente dice que no existe, un nivel de ignorancia increíble, son como 40 textos, que van cambiando todo el tiempo y se van actualizando. ¿Por qué? Porque los países cambian, la economía cambia, la cultura cambia, la manera en que funciona la sociedad cambia, y a veces eso hace necesario cambiar los cuerpos legales y constitucionales que nos rigen. En mi opinión, yo voy a votar a prueba por múltiples razones, hay varias razones, digamos, de cosas que yo encuentro completamente insuficientes en esta Constitución. Por ejemplo, a mí me parece que, que la manera en que está organizado Chile es una forma excesivamente centralista. A mí me parece que el tratamiento que nosotros le damos a los pueblos y naciones originarias es inaceptable hace mucho tiempo. Y adicionalmente, a mí me parece que dentro de la Constitución y los mecanismos legales que la rodean, desde el Tribunal Constitucional hasta el Código del Trabajo, que también va a haber que cambiar después, si uno cambia la Constitución tiene que cambiar otras leyes después. Hay que discutir eso, cómo se hace. En ese marco legal existen restricciones demasiado grandes que han sido usadas en forma oportunista por algunos sectores políticos para restringir la acción estratégica del Estado, que es el único mecanismo que tenemos para cambiar de modelo de desarrollo y de fase de desarrollo hacia una manera de construir una economía más igualitaria y próspera. Entonces yo sí creo que hay cosas muy importantes. La prueba de esto es la siguiente. La prueba es que hay un conjunto importante de personas que son partidarios del rechazo, cuyo argumento es: voy a rechazar, pero para hacer las reformas que resistí durante varias décadas. Entonces, no es como que no tenía ningún efecto la institucionalidad que existía antes. Entonces, yo soy partidario de que tengamos esa discusión. Me parece que las reglas de 2/3, la regla de hoja en blanco, son cosas que dan garantías a todos los sectores para que nadie pase la máquina, y me parece que es una discusión sana que una democracia madura tiene que darse. Quiero que volvamos a esta discusión de fondo, pero antes, lo mencionaba Natalia, ¿ustedes creen que hay espacio para postergar el plebiscito en atención a lo que está pasando con el coronavirus? ¿Lo ven como una cosa posible? A ver, yo creo que, bueno, estábamos hablando antes de entrar al panel que en estos momentos en que hay esta urgencia mundial, a veces uno se siente como hablando un poco desfasado cuando se están discutiendo las medidas que se tienen que tomar nacionales y globales, porque esto no sacamos nada con que cada país actúe por separado, y por fin hay algo evidente que hace evidente la necesidad del multilateralismo y de las medidas globales, ¿no? Yo creo que esta es una decisión que tendrán que tomar las autoridades en el momento en que tengan la información de si es posible o no. En Francia en estos momentos se están desarrollando unas elecciones municipales, se han tomado medidas para que la gente guarde la distancia, que por cierto nosotros estamos al límite. Están en el límite, pero tomamos toda clase de medidas de seguridad. Pero en Francia en estos momentos se están desarrollando unas elecciones y vamos a ver unas elecciones muy importantes políticamente hablando. Y que además el presidente Macron, en un discurso que yo le recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es una clase de buena política, dijo que la democracia era un principio, un sistema que la Francia republicana iba a defender siempre, y vamos a ver qué ocurre con estas elecciones. Yo creo que hoy día lo más importante es resguardar la salud de todas y todos los chilenos y de todas las personas que habitan en nuestro territorio, y que para eso lo que se ha visto como eficiente son medidas bastante drásticas. Nosotros, como Democracia es Diálogo, hemos suspendido de momento todas las actividades presenciales de campaña que teníamos. Vamos a migrar a una campaña absolutamente digital hasta que hayan otras condiciones para hacer campaña. Es lo que nos parece responsable. Y eso mismo, el hecho de que no se pueda hacer una campaña en términos normales, ¿no aconsejaría que se postergara? Yo creo que posiblemente, ahora yo creo que en general las autoridades van a tener que analizar esto. Lo que uno está viendo no es tan solo lo que ocurre en Chile, lo que uno está viendo es lo que está ocurriendo en el extranjero y la velocidad con que esto va cambiando.
A mí me cuesta decirlo porque no soy nadie para decir si debe haber o no plebiscito el 26 de abril. Ahora, por la cercanía en el tiempo y el desarrollo que ha tenido en otros países la enfermedad, es algo que está en riesgo, evidentemente. Oscar. Yo creo que lo responsable no es dar pronósticos, digamos, seguros de lo que va a ocurrir. Hay varios escenarios de distintas velocidades a la cual se va a extender este virus, que va a depender mucho de las otras medidas que tomemos, ¿no es cierto? Pero yo sí creo que las autoridades lo que pueden hacer es dar tranquilidad al sistema público, dar la importancia que tiene este plebiscito para las otras discusiones que estamos teniendo en este país. Dar tranquilidad de que hay plan B, plan C. Voy a decir uno que no estoy diciendo que sea el mejor, ¿ya? Pero por ejemplo, uno podría considerar lo siguiente, uno podría decir, quizá hay cierto contexto de extensión del virus en el cual se puede realizar a la francesa. O quizá, por ejemplo, uno podría decir, mira, el plebiscito no se va a hacer un día, se va a hacer en 3, con turnos de gente para que se demore más y haya más espacio entre las personas y se sortean más vocales para 3 días, por ejemplo, podría ser. O podría ser que uno lo pueda correr, pero poquito, que lo corra 2 semanas. Todas estas cosas requieren reformas constitucionales, pero creo que no son imposibles de hacer y creo que mientras antes se haga el acuerdo que le permita darle instrumentos a las autoridades para adaptar la situación, para que no se preste para las interpretaciones, a la sospecha, digamos, que surgió a propósito de las primeras declaraciones del ministro de Salud, de hecho, digamos, de que alguien podría siquiera concebir usar esto en forma como oportunista, para que no haya plebiscito. Yo creo que la manera de evitar eso es llegar a una conversación y decir, mira, este va a ser el enfoque, estos van a ser los distintos tipos de medidas que podemos tomar, pero esto se va a realizar antes o después de la manera más apropiada. Natalia, hecho de esa manera, ¿es posible que sea una decisión confiable hacer o no hacer, o postergar o no postergar el plebiscito? Sí, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo acá es que este es un problema de salud mundial, es una pandemia y por lo tanto nuestro país tiene que tomar decisiones prioritariamente para proteger a la población. Y yo creo que en esto no hay diferencias de colores políticos, ni debiéramos tener diferencia en términos de resguardar la salud de las personas, de los adultos mayores, que además son los más expuestos. Y en otras naciones, así como citábamos el caso de Francia, que se está haciendo hoy día una elección, en otros países sí se han suspendido procesos. Por ejemplo, en Italia, a fines de marzo, había un plebiscito, un referéndum para ratificar una reforma constitucional para acortar el número de parlamentarios que hoy día rigen en Italia, la cantidad de congresistas, y ese plebiscito se suspendió. En Inglaterra, en mayo, también hay elecciones locales que también se han anticipado por las autoridades que se van a suspender. Y esto tiene además que ver con los tiempos, ¿no es cierto?, en que el virus empieza a desarrollar en Chile, que entramos a fases de invierno, ¿verdad?, otoño, invierno. Y esas situaciones, yo no soy salubrista, no soy epidemióloga, y por supuesto esas decisiones las tiene que tomar gente experta, y nosotros como ciudadanos tenemos que confiar en eso y más bien dar apoyo y no estar elucubrando sobre teorías maléficas de por qué se suspenden o no los procesos eleccionarios. Sí, no, yo lo que sí creo muy importante es que en esto el mundo político general no se pierda. Aquí hay, insisto, un interés mayor, que es resguardar la salud de los adultos mayores y los grupos de riesgo, no colapsar el sistema público, y para eso requerimos unidad de acción, responsabilidad colectiva y responsabilidad individual, como dijo el presidente Macron y el presidente Pedro Sánchez ayer cuando decretó no estado de emergencia, pero estado de alarma. El presidente Pedro Sánchez hizo un llamado bien importante a las distintas autonomías, a los distintos partidos políticos, y aquí yo creo que hay que hacer un llamado al mundo político, a las organizaciones sociales. Esto, entre todos vamos a ser capaces de vencer este virus, y la medida que se tenga que tomar y que la autoridad asesorada por los científicos tome, será la que todos tenemos la responsabilidad de apoyar. Ahora, vivimos una sociedad hiper desconfiada, Juan José. A ver, yo creo que sí. Ahora, lo que hoy día estamos conversando en este país no va a ser lo mismo que vamos a estar conversando en 2 semanas más, con lo cual yo creo que es como anticiparse a los hechos que a todas luces resultan más o menos evidentes. Ahora, no es por decir que conviene postergarlo o no, yo creo que los acontecimientos van a ser los que van a mandar, es decir, no vamos a ser nosotros los que vamos a poder decir, mira, creemos tal o cual cosa. Los hechos van a ir desarrollándose y el sentido común creo que debiera primar en todo el mundo, en las autoridades, el sentido común sanitario es el que va a primar en esta situación. Oscar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron los panelistas anteriores, pero yo creo que seríamos ciegos de no reconocer que estamos enfrentando esta crisis con una crisis de credibilidad política muy grande en el sistema político, del gobierno, del presidente, también del parlamento, digamos, tampoco... y por lo tanto yo creo que sí hay que tomar acciones preventivas en términos de comunicarle de una manera diferente a la población las cosas, porque
si estas decisiones que va a haber que tomar inevitablemente se toman en su momento, sin esa planificación, sin haber llegado a ciertas conversaciones y acuerdos, sin haber clarificado a la gente cuál es la verdadera intencionalidad, les puedo asegurar que va a haber personas, muchas personas, incluso personas muy influyentes, que es lo que teme Javiera, creo, ¿no es cierto?, que van a malinterpretar las acciones del gobierno. Entonces, no creo que baste con hacer las cosas bien, de acuerdo a los protocolos técnicos. Yo creo que cuando uno tiene un bajo nivel de credibilidad, tiene que tener una estrategia un poquito más agresiva y clara, y más asertiva, para dar las confianzas. Hay que construir esa confianza, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, uno puede terminar en esta situación que a uno le da como rabia, ¿no es cierto? Que se hablaba del coronavirus y había gente que decía que era un tongo, que no sé qué. No, sí, o sea, un poco más o menos que lo había inventado Piñera. Bueno, pero ¿no? ojo con eso, porque ese tipo de fenómenos hay cosas que pueden ocurrir y que hacen que sean menos efectivas las medidas, menos aceptables, y que se te suma una crisis política a otra. Entonces yo llamaría al gobierno y también a la oposición, digamos, a en esto encontrar una manera de conversar con un tono diferente. Natalia. Yo me voy a tomar de las últimas palabras de Óscar, porque creo que en esto la clase política es un conjunto, ¿ya? Y la verdad es que uno ha visto también desde la oposición, ayer incluso, declaraciones bien oportunistas en redes sociales respecto, por ejemplo, del alcance del agua potable en Chile, de los llamados que se están haciendo a lavarse las manos, ¿no es cierto? Yo vi senadores que además se supone que son expertos en temas de salud, haciendo unas declaraciones bien mezquinas y haciendo por lo mismo entonces un llamado al apruebo y a que una nueva constitución para que el agua potable esté disponible. Yo creo que la verdad es que ese tipo de actitudes, lo mismo un diputado, y lo digo con todas sus letras, un diputado comunista que veía un oportunismo al presidente Piñera para poner sobre la agenda legislativa el proyecto del teletrabajo, cuando en realidad hoy día todas las naciones desarrolladas lo que están haciendo es promoviendo la oportunidad del teletrabajo justamente en condiciones en que las personas tienen que quedarse en la casa. Entonces yo creo que a nosotros desde el mundo técnico y del debate público, la verdad es que yo condeno esas declaraciones y creo que aquí la clase política entera, tanto el gobierno como quienes tienen un rol activo hoy día en el Congreso, tienen que ser responsables en las comunicaciones, pero las comunicaciones no solamente del gobierno, sino que también desde parte de nuestros diputados y senadores. En la intervención anterior, Natalia González decía, hay un problema también desde el punto de vista de las fechas. Este es un proceso, si se gana la prueba el 26 de abril, o cuando sea, se abre un proceso muy largo, de 2 años. ¿Qué responde Javiera Parada? A ver, yo creo que 2 años es un tiempo bastante incluso ajustado para discutir una nueva constitución en democracia con dispositivos de participación que no sean simplemente la convención constitucional, espero yo, o la mixta, porque yo sí estoy convencida que va a ganar el apruebo. Yo creo que la pregunta es por cuánto vamos a ganar, yo espero que sea mucho. Yo espero que ese proceso tenga muchas instancias de participación y que no sean simplemente o los 155 o los 172, sino que hayan instancias donde la sociedad civil pueda participar. Hoy día yo veía la entrevista a Juan Sutil, el nuevo presidente de la CPC, que me pareció bastante esperanzadora en relación a declaraciones que él había hecho hace algunos meses atrás, porque él cree que el mundo empresarial lo que tiene que hacer es entrar en la discusión de contenido. O sea, creo que da por hecho que esto va a ocurrir. Claro, lo dijo el viernes en la entrevista que tú le hiciste, que él creía que Chile necesitaba una nueva constitución por un mecanismo u otro, pero eso es distinto a lo que había dicho antes, y además insta a que empresarios puedan ser parte de la convención. Y yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos hoy día estar promoviendo en la discusión. Yo quiero saludar a Natalia, que al comienzo del programa dice, yo voy a votar rechazo porque yo creo que esta es una buena constitución. Creo que esa es la discusión que hay que tener. O sea, los que van a votar rechazo defienden esta constitución y tendrán sus razones, sean económicas, sociales, políticas, y hay quienes creemos que hay que cambiar esta constitución por distintas razones. Por lo tanto, yo creo que un periodo de 2 años para construir juntos las certezas jurídicas de los próximos 40 o 50 años son 2 años que están muy bien invertidos. Solo para terminar, es que yo lo que sí le pediría a la gente que está por el rechazo es que no usen el tema de el clima y el ambiente político que hay ahora, porque la última constitución se hizo
en medio de una dictadura feroz, una de las dictaduras más terribles que ha tenido Latinoamérica, con personas que estaban siendo torturadas, desaparecidas, con la imposibilidad de que hubieran partidos políticos, o sea que peor ambiente que ese, realmente yo creo que no puede haber pasado una constitución. Juan José Santa Cruz, sobre el rechazo. A ver, sobre el rechazo. Primero, yo creo que las constituciones, como lo dijo Oscar en un momento, pueden ir evolucionando en el tiempo. Lo que no creo es de que una persona, lo grafico en una persona normal, una persona, ¿ustedes creen que tomaría todo lo que tiene y se va a la ruleta y lo juega todo a una? Yo creo que no. Yo creo que la racionalidad implica de que uno no apuesta todo a la hoja en blanco. Creo que hay motivos suficientes para querer mejorar la Constitución, pero de ahí a partir y estar en un proceso que puede ser de 2 o 3 o 4 años de incertidumbre, creo que es un riesgo que este país no se merece. Y creo que la discusión, porque dice, yo entiendo la buena intención de Javier, si no la duda, pero de que el estado de ánimo, y no lo comparo con la época de la dictadura, porque digo, porque se hizo una constitución en dictadura, va a justificar que yo haga una ahora, también en una situación de violencia. Aquí ha habido un nivel de violencia inédito en 30 años, y como que no existiera, como que no hiciéramos los lesos. Después tienes un presidente del Senado que habla de que debiera haber un parlamentarismo de facto. Esto lo dice el presidente del Senado. Usted me habla de convicciones democráticas de una parte importante de la izquierda que ha estado por votar este gobierno. Por 4 o 5 votos no se hizo caer este gobierno. Y usted me va a decir, mire, realmente en ese sector hay convicciones democráticas profundas. Perdona, tengo que ser escéptico. Es decir, si lo que trato es no de ser ingenuo. Y segundo, que lo que no me gusta es que haya una clase política que le diga a la ciudadanía, sabe que con una constitución se solucionan sus problemas. Puedo dar argumentos hasta el infinito. Voy a dar uno. Reforma constitucional para garantizar la educación parvularia el año 2013. Hasta hoy día no está la ley. Si ustedes creen que el problema del coronavirus se podría solucionar con una reforma constitucional que le garantizara el acceso a la salud, bueno, contéstenme ustedes si creen que eso pasaría. Oscar Landerreche. O sea, yo he estado invitado, como soy profesor en la Universidad de Chile, me invitan muchas veces a exponer en cabildo, encuentros de distinto tipo. Honestamente no me he encontrado con ningún chileno que tenga ese nivel de ingenuidad, te lo digo con mucha sinceridad. O sea, no conozco a alguien, no me ha tocado, no me he topado con una persona que diga, yo creo que con el cambio constitucional se van a solucionar todos los problemas. No creo que los chilenos tengan una mirada tan ingenua respecto al cambio. La mayor parte de los chilenos son personas sensatas que entienden que lo que estamos discutiendo son las reglas de cómo funciona nuestra democracia, que no están conformes con las reglas, que adhieren a un camino pacífico, justamente de solución de nuestras diferencias, que es lo que nos está dando un camino de diálogo, de conversación, ¿no es cierto? Dado que durante los últimos años hemos tenido a todas las instituciones de nuestra república fallando una tras otra, escándalo tras escándalo, ¿no es cierto? Cada una con su propia anécdota, pero al final del día tenemos un problema estructural de las instituciones. Los ciudadanos dicen, discutamos cómo funcionan esas instituciones, y me parece súper razonable. Respecto al plazo, que era lo que tú decías, a mí me tocó cuando niño, cuando cabro chico en el exilio, hace mucho tiempo en Colombia, un país de... Javier. Claro, me tocó un proceso muy parecido, me tocó la reforma constitucional de principios de los 90. Que fue parte de un proceso de paz, además, de un grupo guerrillero que se movilizó. Yo era un cabro chico, digamos, y todo lo demás, pero tengo que decir que me tocó mirar el fenómeno, y la percepción de muchas personas es que el tiempo que se dieron no fue suficiente, que fue parecido a lo que se está discutiendo ahora. Yo creo que cuando se está discutiendo la carta constitucional, las reglas que van a gobernar nuestra democracia, el tema de los plazos obviamente no se puede eternizar, pero yo no lo haría en una cosa demasiado corta. No a presión, digamos. No a presión, porque aquí, como siempre, es mejor que las cosas se hagan bien. ¿Se puede cuadrar ese círculo, Natalia González? Sí, a ver, yo respecto al tema de las expectativas de las personas, yo sería más cuidadosa, porque creo que de hecho también nuestra clase política hoy día ha contribuido a alimentar expectativas que pueden generar mucha frustración en la población expuesta a este proceso, ¿ya? O sea, poner todas las fichas en que la solución de nuestras instituciones, de las relaciones entre nuestras instituciones y la comunidad pasan por la Constitución, a mí me parece que es generar falsas expectativas. Después hay personas que creen legítimamente, y a mí también me ha tocado ir a foros y a charlas donde muchas personas creen que se les va a ir a preguntar su opinión sobre qué hacer con la Constitución, ¿ya? Que creen que van a ser invitados, que creen que va a haber algún tipo de poll, encuesta.
donde se le va a preguntar su opinión. Y la verdad es que, sinceramente, todo hace ver que eso no va a ser así. Probablemente va a ser un proceso muy parecido al que hoy día tiene el Congreso, ¿no es cierto?, con audiencia, donde se van a recibir a expertos, pero un proceso al final del día bien político. O sea, los candidatos van a ser propuestos por los partidos políticos, van a haber listas de independientes, pero una especie como de Congreso paralelo, ¿no es cierto?, que funciona. Entonces, a mí lo que sí me gustaría transmitirle a esas personas es que ojalá nosotros también como sociedad, dado que el Congreso va a seguir existiendo durante estos 2 años, y para tratar de aquilatar un poquito esta incertidumbre, que la verdad es que sí es tal. O sea, yo escuchaba al ministro de Hacienda en el panel un poquito antes, donde estuvo él, ¿no es cierto?, explicando la situación de incertidumbre económica que se viene en el país. Y esta es la madre de las incertezas, pues si digámoslo con todas sus letras. O sea, que el país, digamos, ponga sobre la mesa discutir las reglas, el pacto social, la Constitución, es una incertidumbre enorme, eso no lo podemos negar, ¿ya? A eso se nos suman otras incertidumbres en materia de política pública que hoy día se están discutiendo, ¿verdad? Entonces, lo que uno le debiera exigir al Congreso es que por lo menos dé cierta certeza en los proyectos que tiene hoy pendientes y que por alguna razón no se están discutiendo. Y eso sí, es decirle a la gente, le voy a dar una solución a su problema a través de una política pública, y no me voy a esperar 2 años hasta que la Constitución esté resuelta. Javiera, para lo último, cortísimo. No, continúen, es que se me fue el salto a... ¿Puedo yo meterla? Claro, pero a propósito de lo mismo, o sea, el Economist, que es la revista más importante de economía, no sé si yo soy el único economista acá, ¿sí? Creo que soy. El Economist, que no es por si acaso, no es por si acaso un medio del chavismo ni del Corea del Norte, ¿ya? Su principal artículo sobre Chile es sobre lo clave que es enfrentar este proceso de cambio constitucional. De hecho, básicamente adhiere a la idea de que hagamos una discusión constitucional, porque aquí está la falacia. La falacia es la siguiente: el hecho de que haya cierta incertidumbre en un proceso de discusión constitucional, que eso es cierto, no significa que si uno lo hace no hay incertidumbres. Ya. Eso es como esconder la cabeza en la arena un poquito. Desafortunadamente, sí, ahora, el Economist es medio cortísimo. extranjero, Juan no sé José. qué conocimiento tiene nuestra Bueno, relación. yo creo que buena parte del sector político que hoy día está por el rechazo, por el apruebo, no le cree nada al Economist, ni le ha creído nada al Economist de la historia. Ahora, dicho eso, yo creo que uno de los puntos relevantes es que cuando uno dice vamos a una nueva Constitución que se va a hacer, que tiene que ser aprobada por 2/3. Lo probable es que lo que enfrentemos, y decirlo a mi entender responsablemente, es que vamos a tener una Constitución cortita. Porque no Y va a haber todo acuerdo. va a ser, al final, todo lo relevante va a ser vía ley, por mayoría simple. Ese tema lo vamos a seguir discutiendo el próximo domingo también con otro panel constituyente. Le quiero agradecer muchísimo Juan José Santa Cruz, Javiera Parada, Óscar Landerreche, Natalia González. Muchas gracias por acompañarnos este domingo. Nosotros nos vamos a la pausa y estamos de vuelta con la última parte de Mesa Central Domingo.